pero siempre fue mi anhelo en mi corazón hablar del Espíritu Santo. Siempre, aleluya. Es para mí un honor, es para mí, ¿qué les puedo decir? El Espíritu Santo me salvó la vida, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Me salvó la vida varias veces. A mí y a mi familia. Pero les estoy hablando de cosas que palpablemente tú decís, wow, saliste de esa. ¿Y cómo saliste de esa? Y sin otra posible explicación, he tenido que decir, fue obra del Espíritu Santo. Amén. So, gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de hablar de ti, de lo que has hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Ustedes saben que cada uno de nosotros, si ya tenemos al Espíritu, si ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso lo sabemos. Pero lo que quizás todavía no entendemos muy bien es cómo entrar en la relación, en esa relación que tanto buscamos, en esa relación que dice la palabra que tenemos más de 2000 promesas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entramos nosotros? ¿Cómo hacemos para abrir esa comunicación con el Espíritu Santo y abrir ese canal de bendición que es el entendimiento? Pues dice la palabra que sin entendimiento perecemos. ¿Ve? Y el Espíritu Santo ha sido puesto específicamente para ayudarnos. Por cierto, la palabra lo llama nuestro ayudador. ¿Ok? So, es nuestro consejero. En realidad es como nuestra nana. Todos sabemos lo que es una nana. La persona que anda cuidando a los niños. ¿Ah? El Señor es nuestra nana. Porque nosotros en nuestra carne somos como niños que no sabemos lo que estamos haciendo. Hacemos unas locuras increíbles. Y hoy vamos a hablar de cosas un poco serias, pero el Señor me va a dar gracia y no van a parecer tan serias. Amén. So, en estos tiempos hay mucha gente preguntándose ¿cuándo va a venir el Señor? Dios mío, las cosas están tan mal. ¿No? ¿Y cuándo se van a cumplir las profecías? Bueno, ya muchas se han cumplido. Okay, están las últimas. ¿Y cuáles son las señales que tenemos que estar buscando estos últimos tiempos? Pero en realidad el Señor, eso quiere que se lo dejemos a Él. El Señor quiere que estemos completamente enfocados en Él en estos días, conociendo su voluntad, conociéndolo a Él. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos hizo a nosotros en imagen y semejanza a Él y que quiere que seamos imitadores de Él. Y esa es la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es explicarnos las cosas de Dios, es abrirnos los ojos, jalarnos las orejas. ¿Okay? Vamos a 1 Samuel 2:30. Por favor, los que trajeron la Biblia. El primero que lo vea, levante la mano. 1 Samuel 2:30. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Gracias. Wow. Oye, Hasta ahí paramos. digo, No, hasta ahí paramos, por favor. Gracias. ¿Cómo honramos a Dios? La manera de honrar al Señor es obedeciendo. Y el Señor nos dice que aprendamos su palabra. No solo nos dice una vez, nos dice muchas veces. Y nos dice que la escribamos. Tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, como en papel, y en las paredes, y en todos los lugares, para tenerla enfrente de nosotros siempre. ¿Okay? Lo que el Señor anda buscando es lealtad. Cuando tú dejas de leer la palabra, dejas de orar, dejas de hacer todas las cosas que el Señor ya te ha enseñado, estás enseñándole al Señor que no puede contar contigo. El Señor anda buscando no solo intimidad y acercamiento, pero anda buscando diligencia, anda buscando sinceridad, anda buscando balance, anda buscando entrega, anda buscando una palabra de seguridad, que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Me explico? Amén. Ahí está, el compromiso. Eso es lo que el Señor anda buscando. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que puedes tener al Señor en tu corazón y puedes venir a culto y puedes estar en ministerios. Pero la palabra dice que no es así como el Señor te da los puntos. No es así. Es cuando tú te acercas a Él y lees la palabra y platicas con Él y tienes comunión con el Espíritu Santo y haces lo bueno y piensas en lo bueno y buscas de lo bueno. Jesús no solo nos dejó una promesa de su regreso, pero nos dejó algo muchísimo más poderoso, que es cómo vivir antes de que Él venga. Y la única manera que vamos a encontrar esas respuestas es metiéndonos en la palabra de Dios y acercándonos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos revela cosas en la palabra. La persona que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, muchas veces lee la palabra, la puede leer 1, 2, 3, 5, 10 veces y no va a encontrar el jugo que le encuentra a alguien que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué es así? No me pregunten, pero es así. Yo cuando era muy joven cogí la Biblia varias veces y no pasé ni una de ellas, ninguna de esas veces, del primer capítulo de Génesis. Me dormía, me doblaba, me aburría. ¿Vio? Fue entrando el Espíritu Santo y fue otra cosa. No le puedo decir que leía la palabra diligentemente desde el principio porque les estaría mintiendo. ¿Okay? La cantidad de mundo que tenía yo encima era increíble. ¿Okay? Yo creo que quizás todos lo tenemos, el mundo bastante pesado cuando entramos en las cosas de Dios. Por cierto, todos creo que venimos a los pies de Dios en las circunstancias más pesadas de nuestra vida. Él nos llamó
al poder del Espíritu Santo. Al poder del Espíritu Santo. Diga poder. 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 Amén. Amén. En Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Miami, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Varón, tú recibiste poder hoy. Aleluya. Amén. Amén. Y todos aquellos que hablamos en lenguas tenemos poder. Lo que les voy a compartir hoy, espero y declaro que les va a clarificar lo que es y cómo usar ese poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Diga conmigo: el poder es del Espíritu Santo. No es en mi poder, es en el poder del Espíritu Santo. Amén. En fines prácticos, para mí, lo más fácil de explicar es decirles que no es un sentimiento. ¿Ok? El sentimiento es carnal. ¿Ok? El poder del Espíritu Santo por medio de nosotros es completamente espiritual. Completamente espiritual. Ese poder no lo podemos ver en realidad, pero sí lo podemos palpar. ¿Ok? Cuando vemos nuestros milagritos que nos pasan de día a día. Hubo un obstáculo ahí, casi me caigo, pero no me caí. El Espíritu Santo estuvo ahí para detener ese. ¿Okay? Vamos a tener un accidente o vamos a tener un percance con alguna persona, algo. El Espíritu Santo mueve las cosas para que eso no pase, o para que las cosas pasen suavecito para ti, mientras le están pasando duro a la otra gente. ¿Okay? Pierdes tu trabajo y de la nada te cae otro mejor. Cosas que son difíciles de explicar porque es un espíritu, es el Espíritu de Dios moviéndose por ti en tu vida. Amén. Cuando pones todo tu ser en las manos de Dios y dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, las cosas a tu alrededor cambian, y muchas veces cambian de maneras drásticas. Y por falta de un mejor ejemplo, porque creo que el mejor ejemplo hasta en mi vida, bueno, hay ejemplos que he visto en YouTube, pero esos no cuentan, porque no los he palpado en verdad. Pero todo lo que yo he hecho en mi vida, todo lo que me ha pasado en mi vida, no cambió. Todo lo negativo, nada cambió hasta que el Espíritu Santo entró a obrar en mi vida. Yo estuve perdido, pero cuando les digo perdido, es perdido en lugares oscuros. Un ejemplo de eso es una vez que casi me muero. ¿Okay? Estaba muy deprimido y me pasé con las drogas y caí en el suelo y completamente perdí el control de mi cuerpo. Y yo estaba convulsionando y yo sabía que estaba convulsionando, pero no podía hacer nada. Y en ese momento yo sabía, adentro yo sabía que estaba así por perder la vida. Y cuando paró,
Yo no tenía a Jesús en mi corazón. Era mucho tiempo antes. Cuando paró eso, volví a coger la droga. Cuando más paró, la cogí otra vez. Y yo creo, hoy por hoy, yo creo que yo me quería morir. Y andaba buscando maneras de hacerlo. No tenía el valor de hacerlo, creo yo. Pero muchas cosas en mi vida eran así de negras, así de oscuras. Y había lugares, personas, que era como un botón que cuando yo hablaba con ellas, ¡pum!, me metía en una oscuridad increíble. Y esas cosas las tenemos que aprender a detectar todos nosotros. Porque nuestra vida no tiene que ser tan drásticamente oscura para poder saber. Tenemos que detectar cuáles son las situaciones, las personas, las sustancias, las situaciones que nos maldicen en vez de bendecirnos. Amén. Resulta que el drogadicto tiene problemas detectando eso. El drogadicto, por razones de la vida, escoge coger una vía la cual lo lleva a la sonrisa, a relajar, a no confrontar, a no pelear, etcétera, etcétera, y a coger lo que uno siente, a donde uno se siente bien. ¿Okay? Es un mecanismo que está exagerado en el adicto. ¿Okay? No todos son así, por eso es que no todo el mundo es adicto, porque no todo el mundo tiene ese deseo de salir de la realidad para estar en un lugar tranquilo, cálido. Es una explicación, hay muchísimos, es un tema extenso. Pero cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, mi mente, mi cuerpo, todo estalló de una manera que, vaya, ¿cómo te puedo decir? No, cuando yo recibí al Señor fue en el mismo momento casi que recibí al Espíritu Santo. Yo estaba en la parte más oscura de mi vida y alguien me había invitado a la iglesia y decidí me había invitado como 50 veces, pero ese día en especial yo me sentía mal y decidí honorar la invitación y fui. Cuando me parqué enfrente de la iglesia, había un señor afuera, yo apagué el carro, oía música, ahí nomás dije no, encendí el carro, el señor se acercó, hermano, vino a tiempo, está por empezar. Dios mío, dije, se armó, se armó. Y eso, venga, apúrese. Hijo de la María Morales, dije, bueno, me bajé del carro, el Señor me iba como empujando del hombro, pero no empujando, como iba con la mano encima de mí. Y oí esa música, una música, y yo tenía una cosa aquí, y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Y había una cosa que me salía de adentro. En inglés le dicen groanings, no sé cómo se dice en español. Gemidos, unas cosas. Y cuando entré, había asientos, todo el mundo parado en los asientos y todo el mundo y los demás metidos en las líneas. O sea, no había un espacio en aquel lugar. No había espacio. Parecían sardinas, literalmente. El Señor vino, apartate, hombre, apartate, espérate, que vamos a pasar así. Ay, Señor.
Mira, era una cosa, yo decía, Señor, ¿y qué pasa, Dios mío? Y la gente cantando con una felicidad y una sonrisa y una cosa y aquella cosa dentro de mi garganta que yo decía, Dios mío, ¿y qué pasa? Y de repente veo en medio del lugar y estaba el pastor Delgado y ¿se acuerdan el último mensaje que les traje? El pastor Delgado estaba dando ese mensaje. Y, perdón, estaba diciendo, estaba hablando de la venida de Cristo, ¿okay? Estaba hablando de cuando Cristo se paró enfrente de su pueblo a hablar con ellos y no lo aceptaron. Y cuando vi al pastor y empecé a oír el mensaje, algo pasó adentro de mí, algo reventó. Y, amén. Y dio el mensaje y el pastor pidió, hizo un llamado. A mí el Señor que me había empujado hasta en medio y a 3 filas del pastor. Y cuando hizo el llamado, yo me tiré para adelante. A mí no caminé, me tiré y quedé enfrente del pastor. Y el pastor empezó a ver a toda la gente que había pasado enfrente y empezaron a orar por nosotros. Yo hice la oración y entonces el pastor Gloria a Dios. Aleluya. Padre. Santo, gracias. se puso enfrente de mí, me vio a los ojos, me cogió la boca y me dijo, habla. Y empecé a hablar en lenguas. Recibió el Espíritu Santo.